compartir nuestro personaje del día, que en este caso es Viktor Frankl. Viktor Frankl nace en el seno de una familia judía un 26 de marzo de 1905 en Viena, Austria. Cuando Viktor tenía tan solo 9 años, comenzó la Primera Guerra Mundial, por lo que él y su familia habían aprendido a sobrevivir y a saber lo que era la escasez y el hambre. Desde muy joven empezó a desarrollar un notable interés por la filosofía y se dedicó a la lectura de la psicología aplicada. Esto definiría su personalidad y su manera de plantearse preguntas existenciales sobre el sentido de la vida. Viktor era un devorador de libros que había establecido correspondencia con Sigmund Freud. Siendo menor de edad, empezó a dar sus primeras charlas en las que compartía algunas de sus reflexiones y siendo estudiante de bachillerato, pronunció en la universidad su primera conferencia que llevaba por título El sentido de la vida. Estudió medicina y se especializó en neurología y psiquiatría. Ejerció exitosamente su profesión hasta que su destino y el de su familia sufrió un giro radical. Las tropas de Hitler invadieron Austria. En los primeros años de guerra, Viktor trató de obtener una visa para trasladarse a los Estados Unidos y le fue concedida un año después. Este momento se presentó con nuevas preguntas en su vida. Por un lado, tendría un futuro pacífico y desahogado en América, donde podría ejercer su profesión. Por el otro, estaba la realidad de su presente: Austria anexada a la Alemania nazi. Además de sus numerosos pacientes de clínica, miles de sus compatriotas experimentaron el gran holocausto de la guerra y la exterminación. Otro elemento muy importante en esa decisión fueron sus padres ya ancianos. Su hermano mayor había sido detenido con su cuñada y enviados a Auschwitz. Luego, su hermana huyó a México, pero murió años después. Viktor decidió quedarse. En 1941 se casó y meses después los nazis obligaron a su esposa a abortar al primer hijo que esperaban. En 1942, cuando tenía 37 años, el Dr. Frankl fue deportado a un campo de concentración junto con su esposa y sus padres. Sus padres y su esposa murieron en la red de campos de exterminio. Viktor tuvo que trabajar en condiciones de esclavitud hasta que el campo en el que se encontraba fue liberado en el año 1945. Cuando salió del campo de concentración, Frankl buscó a su familia y se enfrentó con la cruda verdad de que estaba solo. Sintió un impulso de hablar acerca de lo que había vivido y de lo que había aprendido en los campos de concentración. Contrató a 3 secretarias y comenzó a decir todo lo que se le venía a la mente, mientras ellas tomaban nota. Así nació la más grande obra de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Lo más conmovedor es que Frankl no quiso que fuera un recuento de crueldades, sino que su objetivo fue el de enviar un interesante mensaje al mundo. Yo quería simplemente transmitirle al lector, a través de un ejemplo concreto, que la vida tiene un significado potencial en todas las condiciones, incluso en las más miserables. Viktor Frankl logró rehacer su vida. Se casó de nuevo en 1947. Tuvo una hija, 2 nietos y una bisnieta. Recibió más de 40 doctorados honoris causa, publicó otros 30 libros y fue maestro en las universidades más prestigiosas del mundo. Finalmente, Viktor murió en 1997. Entre las muchísimas lecciones que nos dejó Viktor Frankl, vamos a destacar especialmente 3. La primera idea es que el sufrimiento y la adversidad existen. Todos hemos pasado por fracasos, pérdidas, cambios, conflictos. Nadie podrá evitar el sufrimiento. No necesitamos vivir sin adversidades, sino saber que esas adversidades van a existir, que forman parte de la vida. El verdadero reto está en dar un sentido a ese sufrimiento y en tomar las dificultades como una oportunidad para probar nuestra fuerza interior. La segunda idea es la importancia de elegir. Hay personas que en las circunstancias más complejas se mantienen firmes, positivas, motivadas, por muy oscuras que sean sus realidades. ¿Cómo lo hacen? Nos podemos preguntar de qué están hechas sus células, sus arterias, su corazón. En realidad, todos compartimos las mismas estructuras biológicas. Lo único que nos puede diferenciar de esas personas es su decisión. Cada día y en cada momento tienes la oportunidad de tomar una decisión. Hay una frase muy potente de Viktor Frankl que dice: cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Si no tenemos el poder de cambiar la situación,
podemos elegir la actitud que tomamos ante esa situación, y eso exclusivamente depende de nosotros. La tercera idea es que el sentido de la vida, según Viktor Frankl, está en hallar un propósito. Teniendo claro un porqué, podremos hacer frente a cualquier cómo. Y solamente sintiéndonos seguros de cuáles son nuestros objetivos, qué es aquello que nos motiva, seremos capaces de generar cambios para crear una realidad mejor. No tenemos que definir el sentido de nuestra vida en términos globales o universales, sino que cada uno lo vamos a hacer a nuestra manera, partiendo de nosotros mismos, partiendo de nuestro potencial, de nuestras experiencias, descubriéndonos en nuestro día a día. Es más, el sentido de la vida no solo difiere entre unas personas y otras, sino que nosotros mismos vamos a tener un propósito vital diferente en cada etapa de nuestra vida. Lo importante es que cada objetivo que tengamos nos dé satisfacción, nos dé aliento para levantarnos por la mañana y luchar por aquello en lo que creemos y por aquello en lo que deseamos. Los libros tampoco nos van a explicar cuál es el propósito o el sentido de nuestra vida. Tampoco nuestra familia, nuestros amigos van a dictar nuestros propios propósitos. En realidad, todas nuestras necesidades, nuestras pasiones, nuestros objetivos existenciales están en nuestro interior. Recuerda, 3 ideas. La adversidad y el sufrimiento existen. La importancia de elegir en cada momento y el sentido de la vida está en encontrar un propósito. ¿Qué visión tienes ahora de la adversidad? ¿Cómo afrontas la adversidad y el sufrimiento en tu vida? ¿Cómo decides vivir cada día? Ahí te dejo esas preguntas para la reflexión. Un fuerte abrazo.